buenos días, ¿cómo estáis todos? ¡Pam! Viajeros psiconautas, meditadores, viajeros del espacio. Hoy tenemos un tema súper chulo que combina ciencia y consciencia. También podríamos meter un poquito de religión, pero no religión en el concepto de institución, sino en el concepto de lo sagrado, de lo que es la vida, de lo que han escrito muchísimas personas, desde hace muchísimos años, y que lo tenemos por ahí al alcance nuestro, igual que la consciencia y las herramientas que disponemos, gratuitas y sin mediadores. Y luego tenemos la ciencia, que es la confirmadora de todo, de casi todo. Nosotros andamos siempre entre dos mundos, que es muy parecido al psicodélico y al de la realidad, es decir, sin psicodelia, entre ciencia y consciencia. Es decir, sabemos y conocemos e intuimos todos un montón de cosas, o casi todos, muchísimos, vamos a dejarlo así. Las cosas que sentimos, el concepto de bien, el concepto de lo positivo, pero siempre nos queda esa pequeñita duda ante la prisa, ante no vivir el aquí y el ahora, producto del entorno, y nos solemos apoyar de repente en la ciencia. Puede ser ciencia mental, ciencia de la motivación. No es ciencia la motivación, pero bueno, no hace falta, yo no la llamo ciencia, sé que existe, pero la adornamos de conceptos materiales inconscientes, es decir, de no conciencia, es decir, el pasado. Cada día que pasa, por lo menos en este canal, que el 2023 lo hemos dedicado a la mente cuántica, a entrar en libertad y salir en libertad, vamos a ir descubriendo a nuestro paso, cada uno el suyo, cómo usar herramientas que todos tenemos, que son gratis, para ir desarrollando y despertando esa parte. De hecho, los vídeos de este año en particular, del 2023, van en esa línea todo el tiempo. Conciencia, las herramientas que disponemos, el viaje del psiconauta, que es el aquí, que es el ahora, el espacio, el tiempo, salir de la partícula para entrar en la vibración, que es la onda. Todo esto lo hicimos el año pasado con Joe Dispenza también, revisándolo. Y vamos a continuar un poquito más para ir despertando, para ir descubriendo cosas nuevas en nuestro paso diario hacia una elección consciente. La física explica cómo surgió el universo que conocemos y los principios y las leyes que lo gobiernan. La filosofía se interesa por el por qué y para qué existe el universo. Y la teología interpreta lo que dicen los libros sagrados acerca del origen y, sobre todo, la finalidad última de la existencia humana en el conjunto del universo. Todos disponemos del libre albedrío. Cuando hablo de teología, en el sentido de interpretación de los textos sagrados, cada uno tiene su interpretación. Y de hecho estamos aquí para interpretar y explorar. El secreto para entender las cosas, para entenderlas, es muy sencillo, pero muy sencillo. Todo lo que nos obligue y nos induzca o nos lleve a pertenecer al grupo de, todo lo que sería denominado sectario exclusivista, lo tenéis que redirigir. Es decir, poder extraer cosas interesantes, pero eso es obligación, eso es obediencia, eso es redirigir la conducta hacia un lugar que tiene un interés. Todo, por el contrario, lo que sea libertad, que nos lo cuenten, que te lo cuenten desde un lugar, si queréis, informativo, pruébalo, sin más, todo eso sirve. También hay cosas que a lo mejor no sirven, pero como tiene libertad, libre albedrío,
poder entrar y salir, sirve. En el mundo de la mística, en el mundo del espíritu, hay mucho, como dice Naranjo, pero mucho egotismo espiritual, mucho materialismo espiritual, mucha jerarquía sería la palabra, mucha obediencia, mucho pequeño tiranito, igual que nosotros lo podemos ser, mucho heliogábalo espiritual, mucho lotófago. Y esto conviene que estemos atentos. ¿Para qué? Para no caer en el, de nuevo, borreguismo de masas, que al final es un sistema extractivo como cualquier otro que no contempla la libertad individual y que anda señalando todo el tiempo acerca de qué es lo bueno, qué es lo malo, excluyendo. Ahí tienes el secreto de cómo interpretar y cómo leer textos, relacionaros. Claro, esto no es blanco y negro, esto es así, esto es una experiencia que tienes todo el tiempo. Pero si queréis de verdad algo que valga la pena, si aplicáis esto que acabo de decir, vais a descubrir muchas cosas, sobre todo también vuestras. Es vital. Cualquier intento de organizar en un sistema unitario las numerosas preguntas suscitadas en los respectivos ámbitos de las ciencias citadas se topa con una dificultad de gran calado: cómo enmarcar en un modelo epistemológico, es decir, de conocimiento integrado, los muchos interrogantes que aparecen en el desarrollo de los tres tipos de conocimiento humano. Sobre el pensamiento de Stephen Hawking, vamos a entrar ahora ya en la ciencia, con respecto a las ciencias citadas, se han emitido muchas afirmaciones que tienen interés. Por ejemplo, una es probablemente Stephen Hawking el físico contemporáneo que ha buscado con más ahínco que ningún otro la teoría del todo. La teoría del todo la descubres con la consciencia. Claro, desde el lado de la conciencia, no de la ciencia. Reunir en una sola fórmula las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y nuclear débil, por un lado, con la cuarta fuerza, que es la fuerza de la gravedad. 2. Es reduccionista al pronunciarse sobre cuestiones que están más allá del campo de la física. Stephen Hawking. Un ejemplo claro de esto último es, a juicio de muchas personas, de muchos científicos, haberse ensalzado sin utilidad real para el conocimiento científico en la defensa de la inexistencia de Dios en un ateísmo teórico. Está perfecto, aquí no hay ninguna crítica, aquí estamos explorando. En este contexto conviene advertir que numerosos científicos no ven oposición entre la religión y la ciencia, y ello explica que algunos de los colegas de Hawking, que inicialmente se unieron a él en la defensa del ateísmo, pronto dejaron de hablar del tema por entender que el problema de Dios no formaba parte de la física. Tal es el caso de un amigo muy cercano a Hawking, el físico teórico K. Thorne, que fue premio Nobel compartido en 2017, y experto en el tema de las ondas gravitacionales, que declaró en una entrevista lo siguiente. Voy a revisar un poquito la entrevista y vamos a ir viendo qué dice. Al contrario de algunos de sus colegas, le preguntan: ¿usted defiende que la física y la religión pueden coexistir sin problemas? Respuesta: hay muchas versiones diferentes de Dios y yo no veo ninguna incompatibilidad entre las leyes de la física y algunas de esas versiones. Pregunta: ¿entonces Dios debería respetar las leyes de la física? Respuesta: si Dios existiera, estaría constreñido y tendría que trabajar dentro de los límites que marcan las leyes de la física y de la naturaleza, pero hace mucho tiempo que perdí el interés en la pregunta sobre Dios, sobre si Dios existe o no. ¿Y por qué? En mi opinión, no es relevante. La ciencia es capaz de contestar a las preguntas que nos hacemos con mucha seguridad. Podemos verificar las respuestas a través de la observación y el método científico. En cambio, nunca he sido capaz de encontrar en ninguna religión o ninguna versión de Dios esta certeza. En mi opinión,
y esto es una opinión, Hawking comete el error de aplicar el paradigma experimental a temas que, como el de Dios, se sitúan más allá del poder interpelador y autolimitado de las ciencias observacionales. Al decir esto, nada obsta para que en una determinada fase del discurso científico aparezcan temas limítrofes. En este caso, la experiencia a una posible acción de un Dios en calidad de una razón casual de la existencia y el funcionamiento del universo estudiado por la ciencia. En realidad, el problema aquí reside en empezar a reconocer que todo está en nosotros, que no es una cuestión de que Dios ponga la manita, elija, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto, a ti te va a pasar esto. Yo no creo en eso ni loco. Y claro, a la ciencia eso no le gusta mucho. A la ciencia organizada. ¿Por qué? Porque se acaba el rollo. El rollo de repente pasa que nosotros somos el rollo. Y el rollo es libre, y el rollo es individual, y el rollo, por decirlo de alguna manera, para entendernos un poquito callejero, es que nosotros decidimos. Y claro, en el mundo en el que vivimos no le gusta mucho a las instituciones que nosotros decidamos. Paralelamente, tampoco hay razón para oponerse a la postura del físico inglés cuando dice que la ciencia responde cada vez más a preguntas que, como esta, solían formar parte de la religión. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Entendiendo lo anterior, yo no estaría de acuerdo con lo que Hawking afirma en el primer capítulo de su obra póstuma. Hoy en día, la ciencia proporciona respuestas mejores y más consistentes sobre el universo, pero las personas siempre se aferran a la religión porque proporciona consuelo y porque no confían ni entienden la ciencia. Claro, esta es una versión determinista porque nos quita a las personas la libertad. Es decir, nos ve como un objeto, una panda de vagabundos mentales, perezosos mentales, borregos mentales, condicionados por todo. La ciencia también es política, no quitaros esto de la cabeza, porque esto es importante y sobre todo en los últimos años es política, es economía, entonces no tiene ningún interés en descubrir y potenciar que el ser humano es libre y que puede ejercer un poder brutal, infinito, sobre sus pensamientos y sobre lo que le devuelve la vida y sobre su actuación en su salud, en su entorno, en su tiempo y en su espacio. Aunque en un enunciado tan categórico como este, muchos nos preguntamos si entre las respuestas mejores mencionadas por el gran físico se incluye la negación tajante de una plausible intervención divina en el origen, estructuración del universo y la fijación de las leyes que lo gobiernan, lo cual no es un objeto de la ciencia, o a lo mejor se refiere a una más cabal explicación de los fenómenos y cambios físicos que observamos en la naturaleza y de los que la teología no tiene prácticamente nada que decir. Entendiendo en este último sentido, es obvia la superior capacidad explicativa y en la mayoría de los casos única de la realidad por parte de la física. Es decir, es más fácil entender la física, que te lo demuestra, que es lo que queremos todos, las certezas, que el otro ladito. Porque el otro ladito es experiencial, es de cada uno. Y claro, tienes que meterte ahí y empezar a procesar como un científico. A revisar qué me ha pasado, qué he hecho, he meditado, me sirve de algo, qué pasa, qué me pasa, puedo parar el pensamiento, no puedo, me sirve de verdad, tengo duda, no tengo duda. Utilizo un supuesto, como hace la ciencia, utilizamos un supuesto, tengo capacidad de inducir mis pensamientos hacia un lugar nuevo, puedo pasar del lado A al lado B cuando quiera. Pues sí, esto lo explica la física cuántica. Y continuamos con cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido último del universo y de la vida, que es la consciencia.
Y aquí empezamos a descubrir algunos pensamientos que son los siguientes. En rigurosa lógica, con la cabeza fría, nunca me ha convencido argumento alguno del que se deduzca que la vida es un acontecimiento tan completamente positivo que la única postura razonable sea la celebración de la existencia humana en el gran escenario del universo, en calidad de un largo y pleno acontecimiento festivo. Y eso lo afirmo a pesar y contando con que la vida me está resultando, como también a muchos otros miembros de la estirpe humana, una experiencia increscendo, entretenida y en algunos momentos hasta fascinante. A mí me parece que la vida es fascinante. Estos extractos que estoy compartiendo con vosotros hacen referencia a un intelectual que se llama Juan Antonio Bernard, que es psicólogo, era psicólogo, ya no está, y que verdaderamente me parece excelente en su intento de contarnos, de abrirnos los ojos desde un lado. Es como si vosotros también hicieseis ese ejercicio de contarnos o de preguntaros qué es la vida, el sentido del universo, qué es la conciencia, de manera individual. Probablemente, si pudiéramos comparar y elegir nuestra existencia real actual, la que estamos viviendo, con el no ser nada de lo que hoy somos, no haber nacido, bastantes, más bien pocos creo yo, se inclinarían por no ser, se inclinarían por ser nada, ni preferirían no haber nacido, producto del dolor. Pienso que otros optarían, o elegirían vivir la experiencia de la vida del Homo sapiens con las características que las conocemos, gozando de la libertad, de la conciencia, de la creatividad, la experiencia del amor dado y recibido y soportando sus inconvenientes. Sí, en el mundo hay mucho dolor y perfectamente alguien puede decir, pues yo me lo pudiera haber saltado esto. Sí, pues vamos, sin duda. Pero son elecciones nuestras. Cambiar el estado mental y entrar en esa aceptación mal entendida en muchos casos. Pero también tenemos que entender que cada uno puede elegir. Este dato lo he podido comprobar personalmente porque se lo he preguntado a muchas personas conocidas de distintos niveles de desarrollo personal, cultural, económico, etc., y me lo han ratificado. Las personas en general manifiestan tener un gran aprecio por la vida. La vida es muy bonita y da muchas alegrías, y cuanto más larga mejor. Yo nací para ser feliz, me decía hace algún tiempo una persona que pasaba sus días en la calle. Realmente llama la atención la variedad de motivos que hacen felices a la gente. Y para eso, nada más que entender las realidades del presente. Como vivo en el convencimiento de que las cosas y la propia vida no son la encarnación de realidades absurdas, es decir, dejando a un lado el pesimismo radical, hace bastantes años decidí dedicarme a observar lo que en el mundo hay de verdad, de belleza y de bondad. Hoy sigo pensando, de acuerdo con algunos aspectos, hoy sigo pensando de acuerdo con algunos aspectos de la vida que han sido sombríos e incluso negativos, pero me compensa el compaginar tales posibles o reales inconvenientes con las satisfacciones que la vida me está dando a lo largo de los años. Pero yo creo que esto se llega cuando uno entiende el aquí y el ahora, cuando uno empieza a cuestionarse. Claro, los apegos son muy fuertes, el pasado son muy fuertes, las dependencias son muy fuertes. Cosas que me han dado alegría, nos cuenta, es
tener unos padres que me quisieron, haber podido estudiar muchas cosas, formar una familia, dedicar mi vida a hacer más feliz a los demás, pero no por querer hacer feliz a los demás, sino porque tú has estado en ese estado de conciencia en el que lo que haces tiene un efecto positivo producto de tu vibración en los demás. Pero no porque tengas el preconcepto tan instalado hoy en día de voy a hacer feliz a los demás. Eso no significa nada. Eso si ocurre debe de ocurrir de una manera fluida y entender que tú, sí, eres un canal, no eres el emisario. Entiendo que el conjunto de los acontecimientos de mi vida compensan ampliamente los sufrimientos por los que he pasado, o sea que me ha valido la pena nacer. Y para eso voy a explicar un poquito más con detalle. Pienso que la vida es una realidad enigmática que ninguna ciencia ni la fe del creyente dejan totalmente esclarecida. En los dos campos se barajan fundamentos racionales para permanecer en la duda, el principio de incertidumbre cuántico, en el marco de la física, y la realidad misteriosa de las verdades de fe y la trascendencia absoluta de Dios por encima de la capacidad humana para demostrar su existencia y comprender su naturaleza en calidad de ser infinito, omnipotente y eterno. La fe de creyente se asienta en premisas como que ninguna razón axiomática exige pensar que la divinidad no pueda revelarse al hombre ni comunicarse con él. Pero de nuevo, aquí hay una búsqueda que es constante, que es una repetición de la materia, que alguien me resuelva, hay alguien superior que me va a querer, hay alguien superior que me va a ordenar, que me va a decir, te ha tocado. Y esto es lo que vamos a ir saltando poquito a poco, al entender la consciencia, nosotros mismos. No tengo duda, ninguna duda, de que existen energías, y llámalas como quieras, en formas, ¿por qué no? ¿Por qué no van a ser formas humanas o no humanas de conciencia? Vamos, no tengo duda, sería jaimitesco pensar que somos los únicos aquí del universo, vamos, muy jaimitesco. Y pueden tener sus desarrollos. De hecho, muchos de los libros nos hablan de que el paso de esta vida real a la otra, a lo otro, o a las otras, o a la que siga, existe, como dice en el Kybalión, como es arriba es abajo, una réplica de este estado, y que podemos pasar hasta 49 días en un estado de no saber que ya no estamos aquí en la Tierra, y que esa energía y esa vibración que hemos ido acumulando, esa conciencia durante los años de vida que ya hemos tenido, sigue en el siguiente estado o estadio, y vamos a poder seguir mejorándolo. Aunque la razón no logre comprender a Dios, Dios bien puede ser una realidad inalcanzable para la raza humana. Es que Dios como tal es inalcanzable, por lo menos para mí. Lo que es alcanzable es la conciencia, entenderla cada vez más, saber que el reino de Dios está en ti. Esto es vital. Y esto a veces a la gente le suena diciendo, uy, madre mía, este se ha convertido en Dios, yo me he convertido... No. Oh, sí. Yo creo que sí. Pero sacado del ego, sabiendo que eres un ser individualizado perteneciendo a una unidad, aunque parezca mentira, es lo que te lleva a ir trascendiendo cosas. Siento la aspiración a ser un ser consciente y único, mientras la realidad del mundo en que he nacido mantenga el estatuto de realidad que ostenta. Y tal cuadro lo voy modificando en base a mis experiencias y a mis descubrimientos personales. Por eso estoy contento de haber nacido. Y no tener miedo, porque hemos vivido en el miedo. Cuando uno dice, uy, es que yo no quiero hacer esa experiencia psicodélica, por ejemplo, es que yo no quiero meditar, porque es que, ¿y qué me voy a encontrar? ¿Pero de qué miedo hablamos, amigos?
Si vivimos en el miedo, de la incertidumbre, de la seguridad, de la falta de seguridad, pensando en el futuro con los componentes del pasado, y ahora esto, y qué me va a pasar, y ahora estás, ay, que me voy a morir, ay, que tengo un dolor, ay, que tengo esto, así andamos todo el día. Y luego no hablemos ya de la queja diaria. Pero si vivimos agarrotados, empanados mentales, de boquilla cuestionamos todo, en la realidad no cuestionamos nada. Es decir, tapamos que no me aguanto con ocio todo el tiempo. Uno de los debates más ardientes que se ha suscitado entre los científicos a lo largo de las últimas décadas arranca de las palabras del famoso físico estadounidense Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física en el 79, por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el modelo electrodébil, y que escribió en 1980. El esfuerzo por entender el universo es una de las pocas cosas que eleva la vida humana un poco por encima del nivel de la farsa y le confiere parte de la elegancia de una tragedia. Muchos consideran que con estas palabras Weinberg se convirtió en un célebre activista a favor del racionalismo no exento de escepticismo y contra la religión. Por lo que se refiere a este último, ratificó su postura en el discurso que pronunció en Washington en 1999. Y dijo lo siguiente: la religión es un insulto a la dignidad humana. Con o sin religión siempre habrá buena gente haciendo cosas buenas y mala gente haciendo cosas malas. Pero para que la buena gente haga cosas malas hace falta la religión. Bueno, yo esto lo entiendo y hasta lo comparto por el hecho de que la religión como institución, los sistemas meditativos como institución, son fuentes de poder material disfrazado de espiritual, en el que hay componentes que están muy bien para descubrir, pero que ellos tienden a decir sí, pero conmigo, pero sí, pero conmigo. Pero y es que resulta que hay cientos. Y claro, cuando las religiones son política o estados o teocracia, alguien se ha arrogado. Es que es lo mismo, como en el catolicismo. La mediación primaria con Dios, el Papa es el que elige y pasa la info, pero es que lo mismo lo tenemos en los sistemas meditativos, con los escalones energéticos que existen. Yo soy Kundalini A, tú eres Kundalini B, tú pasas por aquí para aprender, que es que la misma jaimita. Y ahí estamos la gente mamando teta ahí sin parar, porque claro, es la teta. ¿La teta de qué? La teta de la inseguridad. Y no queremos soltar la teta, obviamente, porque en ese estado de baby estado, pues ¿qué quieres? Nada, que me den. ¿Y cómo me hace sentirme bien? Que me den. Toca seguir, sigo. Acepto que esa otra persona que viste de otro color es general de la meditación y que tiene el poder de ningunear al libre albedrío al que se le plante por delante, que pretenda dar el saltito cuántico sin pasar por su información, sin pasar por sus reglas, sin pasar por sus normas de conducta, sin pasar por la imposición. Y esto, cuando lo entendamos, amigo, a mí me ha llevado mi tiempo, porque durante mi vida he sido bastante rebelde, con algún choque que otro importante, por cuestiones de autoridad, en mi día a día. Cuando lo entendamos y lo trascendamos, que es en el proceso en el que estoy, uno va a tener una luz increíble. Es decir, no va a tener luz que sea un foco por la calle, es que lo va a ver y lo va a entender. Y de ahí pasaremos a una secuencia de cosas. ¿Por qué para justificar mi opinión tengo que apoyarme en él? ¿Por qué siempre tengo que pedir permiso para? ¿Por qué esto estará bien o estará mal? Si no medito, si medito sentado, acostado, si respiro o no respiro, si hago el OM, si hago el SO, si levanto la mano, si pongo la mano izquierda sobre la derecha o si pongo la derecha sobre la izquierda. Toda esta serie de normitas que parecen tontas, que llenan nuestro día a día todo el tiempo. La cuestión
del sentido de la vida suele plantearse a un nivel filosófico o subjetivo más que objetivo o científico. Pero el enigma de la existencia tiene unos parámetros que desbordan la experiencia inmediata del hombre en el mundo, hasta proyectarse como enigma del universo, cómo apareció y su funcionamiento físico, químico o biológico. De esta forma, traspasamos el umbral de la filosofía y las ciencias humanas para asomarnos cautelosamente al ámbito de la ciencia. Podría hablarse entonces de una hermenéutica, interpretación o versión metafísica de la física, o bien de la cosmología simbólica. En realidad, lo que hoy son científicos como tal, antes eran alquimistas, antes eran médicos, y estos, igual que en el Renacimiento, no eran hombres que solo hacían una cosita. Tomar, por ejemplo, Leonardo, pintor, escultor, creador de artilugios, lo que os dé la gana. Sí. Y no iba a la escuela de arquitectura, y no iba a la escuela de ingeniería porque no existía como tal, y no iba a la escuela creativa para enseñarte a pintar y a dibujar y a escribir con buena letra, no. Y yo digo, pero bueno, ¿y ahora por qué sí? Y sí. En esas épocas anteriores, estas personas estaban en la ciencia, que era preguntarse, pero a la vez que era ciencia, era espíritu, era conciencia. ¿Por qué no preguntarme acerca del funcionamiento de mi mente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final la ciencia como que se mete en este fregado. Prefiero estudiar el universo, que es infinito, que nadie sabe por dónde carajito va, pero ¿para qué voy a estudiarme yo? Bueno, luego salió la psicología, la psiquiatría, que empezó a preguntarse, pero de nuevo desde el lado de la ciencia, ¿pero por qué no voy? Los únicos que empezaron a preguntarse ya de hace tiempo, pues sí, fueron los de allí abajo, los budistas, los hinduistas, los chamanes, pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a investigar yo sobre mi mente, mis pensamientos, cómo funcionan, la química de mis pensamientos, qué hay, cómo puedo transformar? ¿Por qué no puedo averiguar qué es eso de Dios, si es que sea Dios? ¿O qué es mi conciencia? ¿O si hay energías de otros niveles, que es que las hay? No, preferimos estudiar el universo, que está muy grande y que no para de crecer. ¡Epa! Yo entiendo que la ciencia se liquide a la religión como institución. No, vamos, yo me apunto a eso. Lo que pasa es que la ciencia se ha querido ocupar el lugar de la religión. Así que andamos de Guatemala a Guatepeor. Y así andamos en ese proceso que se ha hecho cotidiano, porque en general, nosotros estamos más en nuestros procesos diarios mentales que en la ciencia, a no ser que te dediques a la ciencia, llámese electromagnetismo, biología, química, fuerza de la gravedad, nuclear, física cuántica, física clásica, partícula, Schrödinger o quien te dé la gana. Nosotros, a no ser que seamos científicos, estamos siempre en nuestra cotidianidad. Es decir, estamos todo el día en el pensamiento. Ellos están en el pensamiento cuando trabajan todo el día en sus laboratorios o dando clases, y de vez en cuando salen a la calle pues a tomarse una cervecita y cosas de ese tipo. También. Pero nosotros en general, los que no investigamos esas cosas, estamos en nuestra cotidianidad, que es mis hijos, mi mujer, mi marido, mi novio, mi novia, el café de la mañana, el coche, ir a trabajar, cómo voy, qué pasa, qué me provoca qué me provoca esto, la casa, la seguridad, ay, que me duele esto. Esto es lo normal y esto es lo que hay que trabajar, y hay que preguntarse por qué y cómo, por qué ocurre esto, por qué pienso así, cómo puedo modificarlo, No irme a Dios porque me voy a Dios, que me va a arreglar. No. Vale, si está bien, si está genial rezar, meditar, orar, cantar, japam, mantras, está genial. Pero también preguntarnos,
Porque es lo que he dicho, es la diferencia entre que te enseñen a pescar o que te den el pescadito. Vente, toma un pescadito, ¿ves? Tú no tienes caña, tú no tienes hilo, tú no tienes bota, tú no tienes nada. Pero a ti te han dado. A ti te han dado. Y entonces, uy, sí me han dado. Pero si es que me están dando. Y esto lo trasladáis al mundo económico y estamos en las mismas. No hace falta que entre más en este rollo. Pero es eso. ¿Por qué delegar en otro mi descubrimiento? Claro que te vas a apoyar, claro que vas a leer, claro que vas a hacer, pero si es que es necesario, excepto Krishnamurti, que es otra galaxia. El ejemplo del que siempre hablo, del que inventó el fuego, que pone Anthony de Melo. Es así todo el tiempo, todo el rato. Decía Hannah Arendt hablando de la banalización del mal. Yo creo que además de eso hemos hecho la banalización de la persona. Nos hemos hecho banales. En el momento en el que uno puede ver una página de internet, información hablando sobre un suceso en África o el que ha pasado hace poco en Turquía, y en la misma página, al lado a la derecha, ves un anuncio de moda o de lujo, eso es banal. Eso es banal el que lo ha hecho con intención, porque está hecho con intención. Eso es banal al aceptarlo. Eso es basura mental. Y en esa circunstancia estamos todo el tiempo. Es banal sacar una foto de portada en Vogue Portugal en la época de, ya sabéis, hace unos años, con esto de las cosas que nos taparon, y ver a una pareja, dos modelitos, con dos mascarillas puestas. Eso es banal. Y decir que hay belleza es banal. Por cierto, para mí, cada uno puede ser, porque mucha gente lo encontró tremendamente bello. Pero como tenemos libre albedrío, pues cada uno que piense lo que quiera. Pero hemos banalizado todo, porque nos ha dado miedo y nos da miedo enfrentar nuestros pensamientos y ver cómo podemos trascenderlos. Es decir, el no, las creencias de las que hemos hecho algún vídeo audio también aquí, la solidez y certeza de las creencias que no justificamos, y ahí solo hay que hacerse preguntas súper sencillas. ¿Por qué son exclusivistas los sistemas meditativos? ¿Por qué son fragmentarios? ¿Por qué se arrogan unos y otros el poder de la verdad? ¿Por qué nos siguen señalando igual que hacemos en la vida real cuando cometes una infracción o no la cometes? Un juez, los de Hacienda, la política. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensar por un momento en algo material, tremendamente material, por lo menos que existe en España. Tú puedes trabajar para una empresa, esa empresa te quiere despedir por las causas que sea y tiene el poder de hacerte un informe que queda registrado en tu registro laboral de, por ejemplo, cosas de no responde a las expectativas, es un mal trabajador, no es confiable. ¿Y por qué no podríamos hacer lo mismo del dueño o del director de recursos humanos? Es que debe ser recíproco, porque al final es como que te imponen, no es un intercambio, no hay intercambio, hay imposición. Pero esto no lo pensamos, porque nos han hecho dependientes, nos han dado el soma del que no salimos y estamos ahí, pero es que es lo mismo con las redes sociales. Y ver al cabo del día 2.500 perritos. 2.500 perritos al cabo del día. Nos hemos banalizado. Yo recuerdo en un viaje a Filipinas, hace tiempo, donde por primera vez vi algo inaudito. Para mí es inaudito y sigue siendo inaudito. Los perritos de la parte sector lujo filipino iban en carros iguales que los de bebé. Pero también iban vestidos de Burberry. Y un perrito comía golosinas y cosas de este tipo. Yo, me vais a perdonar,
Yo adoro los perros, me encantan los perros. Pero me pregunto, ¿estamos locos? Y sí, de nuevo, esta es mi opinión, mi libre albedrío. Pero hemos entrado en un mundo de banalización de todo. Banalización del amor, banalización del sexo, banalización del trabajo. Digamos que estamos todos en venta. Esto no le gusta a nadie, no nos gusta oírlo, pero estamos todos en venta. Hasta los más serios y serias, hasta los más religiosos, estamos todos en venta. Basta que te lo cuenten por el lado que te lo tienen que contar, que te lo disfracen. Vamos, que te lo conviertan en eufemismo. Vamos, que te hablen en una nueva neolengua. Somos banales. Y por eso es tan importante, por lo menos para mí, ir desechando esa banalidad propia, que también la he tenido, y a lo mejor también la tengo todavía, no lo sé, puede ser, creo que poca, pero algo hay seguro. Para elegir vivir de otra manera. La ciencia, la conciencia, la religión, los sistemas meditativos, los sistemas jerárquicos. Uno está hasta el gorro, ya os lo digo. Lo importante de esto es entender que estos procesos que hagamos no han de ser conflictivos. Puede ser que en algún momento tengamos un mini arrebatito o un arrebatote contra algo. Pero ya sabéis, como nos explica aquí Christian Bundt y tantos otros, en el momento que tú te calientas ahí le estás dando poder a esa cosa externa o esa cosa interna, un miedo, por ejemplo, y hay que entenderlo y trascenderlo. Y, como decía también el otro día en un audio, que no te afecte. Si estás ante alguien que tiene una energía jodida, sí, no para de decir barbaridades, está rebotado, lo que es mal, lo importante, decía, es no hacer tuyo esa energía. También te puedes ir, me voy. Chao, Lucas, ahí te quedas. ¿Cómo? Que me voy, chico, ahí te quedas, o chica. Pero no hacer la tuya, no llevarle la contraria, no querer corregirlo. No. Si quieres estar, estás, escucha, puedes decir no estoy de acuerdo, lo que tú quieras, pero no hacer la tuya, no meter esa energía en tu cuerpo. Eso es un secreto. Por lo tanto, debe de estar hecho desde un lugar de no conflicto. Porque en la vida hay polaridades, todo el tiempo. En fin, queridos, os dejo con este audio-vídeo de hoy, el sentido de la vida, ciencia y conciencia, en un breve repaso acerca de la conciencia. Y bueno, ya me iréis contando qué opinión tenéis, qué pensáis vosotros y qué cosas sí o qué cosas no o qué cosas nada. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y hasta mañana. Chao.